Films presenta el podcast de Eric Tudela. Mary Shelley fue una escritora británica que nació en 1797. Fue hija del pensador radical William Godwin, célebre autor del revolucionario ensayo titulado Political Justice, y novelas de tradición gótica como St. Leon y Caleb Williams. Su madre fue Mary Wollstonecraft, autora de la defensa y de la educación de los derechos de la mujer. Todo esto expresado en su obra Vindication of Right of Woman. En la noche del 17 de junio de 1816, después de una velada en compañía de Lord Byron, Percy B. Shelley, entre otros, en la que se discutieron los experimentos del Dr. Erasmus Darwin, el cual trataba de descubrir el principio vital y transmitirlo a materia inerte. Esto hizo que Mary tuviera una pesadilla, en la cual un estudiante obsesionado con la creación, al despertar admiraba a su creación viva enfrente de él. A partir de este sueño, nuestra autora crea Frankenstein. Carta 2. A la señorita Seville, Inglaterra, Arcángel, 28 de marzo de 1700. Qué despacio pasa el tiempo aquí, cercado por el hielo y la nieve. No obstante, he dado un segundo paso hacia la realización de mi empresa. He fletado un barco y estoy dedicado a reunir la tripulación. Los marineros que tengo ya contratados parecen hombres de fiar y sin duda poseen gran valor. Pero noto una gran necesidad que hasta ahora no he podido satisfacer. Necesidad que ahora siento como el más riguroso mal. No tengo ningún amigo, Margaret. Cuando arda con el entusiasmo del éxito, no tendré a nadie con quien compartir mi alegría. Si me invade el desencanto, nadie se esforzará por sostenerme en el abatimiento. Confiaré mis pensamientos al papel, es cierto, pero es un pobre medio de transmitir los sentimientos. Deseo la compañía de un hombre capaz de congeniar conmigo, cuyos ojos respondan a los míos. Puede que me juzgues romántico, mi querida hermana, pero siento hondamente la falta de un amigo. No tengo junto a mí a nadie que sea dulce, aunque animoso, dotado de una mente amplia y cultivada, cuyos gustos coincidan con los míos, y que apruebe o corrija mis proyectos. ¿Cómo repararía un amigo así las faltas de tu pobre hermano? Soy demasiado ardiente en la ejecución y demasiado impaciente en las dificultades, pero aún tengo un mal peor, y es el haberme formado yo solo, pues durante los primeros 14 años de mi vida andaba a mis anchas por los campos comunales y no leía otra cosa que los libros de viajes de nuestro tío Thomas. A esa edad me familiaricé con los poetas famosos de nuestro país, pero solo cuando ya no estaba a mi alcance beneficiarme de tal posibilidad. Me di cuenta de la necesidad de conocer otras lenguas, distintas de la de mi país natal. Ahora tengo 28 años y soy más ignorante que muchos escolares de 15. Es cierto que he pensado más y que mis ilusiones son más extensas y grandiosas, pero les falta, como le dicen los pioneros, consistencia. Y siento la inmensa falta de un amigo con suficiente sentido como para no menospreciarme por romántico, y lo bastante afecto a mí como para esforzarme en moderar mi mente. Pero todo esto son lamentaciones inútiles. Evidentemente no voy a encontrar amigos en el anchuroso océano, ni siquiera aquí en Arcángel, entre mercaderes y marineros. Sin embargo, incluso en estos pechos rudos laten sentimientos ajenos a la hez de la naturaleza humana. Mi lugarteniente, por ejemplo, es un hombre de indudable energía y valor. Está terriblemente deseoso de gloria, o para decirlo con más propiedad, de ascender en su profesión. Es inglés y aparte de sus prejuicios nacionales y profesionales, sin pulir por la cultura, conserva algunos de los dones más nobles de la humanidad. Le conocí a bordo de un ballenero. Al enterarme de que estaba sin empleo en esta ciudad, le contraté inmediatamente para que me ayudase en mi empresa. Este oficial es una persona de excelente disposición y se distingue a bordo por su afabilidad y la suavidad de su disciplina.
Esta circunstancia, unida a su conocida honradez y denodado valor, me ha hecho sentir vivos deseos de contratarle. Mi juventud transcurría en soledad, los mejores años pasados bajo tus amables y femeninos cuidados han refinado de tal manera el fondo de mi carácter que no puedo vencer la intensa aversión que me produce la brutalidad que normalmente se practica a bordo de los barcos. Nunca me ha parecido necesaria, y al enterarme de que había un marino que se distinguía tanto por su bondad de corazón como por el respeto y la obediencia que le tributaba a su tripulación, pensé que me sentiría especialmente afortunado si podía conseguir sus servicios. Había oído hablar de él por primera vez de un modo más que romántico, a una dama que le debe su felicidad. Su historia, en pocas palabras, es esta. Hace unos años se enamoró de una joven rusa de modesta fortuna, y dado que él había acumulado una considerable suma de dinero en recompensas ganadas en hazañas navales, el padre de la joven consintió en esta alianza. Antes de la ceremonia fue a ver a su amado un día y le encontró hecho un mar de lágrimas. Se arrojó ésta a sus pies y le suplicó que la perdonase, confesándole al mismo tiempo que amaba a otro, pero que era pobre y que su padre no consentiría jamás en que se casara con él. Mi generoso amigo consoló a la suplicante, e informado de cómo se llamaba el amado, al punto abandonó su pretensión. Había comprado ya con su dinero una granja en la que proyectaba pasar el resto de su vida, pero la donó a su rival, junto con el resto de aquel dinero, para que comprase ganado, y luego pidió al padre de la joven que le permitiese casarse con aquel a quien amaba, pero el anciano se negó de forma terminante, por considerarse obligado a mi amigo, el cual, al ver que el padre se mantenía inflexible, abandonó el país y no volvió hasta que se enteró de que su antigua amada se había casado conforme a sus inclinaciones. ¡Qué noble persona!, exclamarás. Así es, pero en cambio carece completamente de formación. Es mudo como un turco y tiene una especie de ignorante indiferencia que, si bien hace que su conducta sea de lo más asombrosa, le resta interés y simpatía, que de otro modo predominaría en él. Pero no vayas a suponer, porque me queje un poco, o porque piense en un consuelo a mis fatigas que tal vez nunca llegue a conocer, que flaquea mi decisión. Es tan firme como el destino, y el viaje tan solo se retrasará hasta que el tiempo permita que zarpemos. El invierno ha sido terriblemente crudo, pero la primavera promete ser buena, y dicen que viene sensiblemente adelantada, de forma que quizá pueda hacerme a la mar antes de lo planeado. No cometeré ninguna temeridad. Me conoces lo bastante como para confiar a mi prudencia y mi sensatez cuando corre a mi cargo la seguridad de otros. No puedo describirte lo que siento ante el inminente comienzo de mi empresa. Me es imposible darte una idea de esa sensación trémula con que me dispongo a partir. Voy a regiones inexploradas, a la región de las brumas y las nieves, pero no mataré a ningún albatros. Así que no te inquietes por mi seguridad, ni pienses que volveré a ti consumido y lleno de aflicción como el viejo marinero. Sonreirás ante esta alusión, pero te revelaré un secreto. A menudo he atribuido mi afición, a mi apasionado entusiasmo por los peligrosos misterios del océano, a esa obra del más imaginativo de los poetas modernos. Hay algo que me hierve en el alma, que no logro comprender. Prácticamente soy laborioso, cuidadoso, un artesano que trabaja con perseverancia y esfuerzo. Pero aparte de eso, siento un amor por lo maravilloso, una fe en lo prodigioso, que se entreteje entre todos mis proyectos y me aleja del camino ordinario de los hombres, arrastrándome incluso hacia esos mares apartados y esas regiones desconocidas que estoy a punto de visitar. Pero volvamos a reflexiones más queridas. ¿Te veré otra vez? Después de cruzar mares inmensos y regresar doblado el cabo más meridional de África o América, no me atrevo a esperar tanta fortuna, aunque no soporto tampoco contemplar el reverso del cuadrado. De momento, sigue escribiéndome siempre que puedas. Quizá reciba tus cartas en los momentos en que más las necesite para sostener mi ánimo.
te quiero con todo mi cariño. Recuérdame con afecto si no vuelves a saber de mí. Cariñosamente, tu hermano, Robert Walton. Carta 3. A la señora Seville, Inglaterra. 7 de julio de 1700. Mi querida hermana, te escribo unas líneas apresuradamente para decirte que estoy bien y que el viaje va muy adelantado. Esta carta llegará a Inglaterra por medio de un mercader que ahora regresa a Arcángel. Es más afortunado que yo, ya que quizá no vea mi país durante muchos años. Sin embargo, me siento animado. Mis hombres son valerosos y al parecer de firme resolución. No les desalienta los témpanos que continuamente pasan junto a nosotros y anuncian los peligros de la región hacia la que avanzamos. Hemos alcanzado ya una latitud muy alta, pero estamos en pleno verano y aunque no hace tanto calor como en Inglaterra, los vientos del sur que nos empujan velozmente hacia esas costas que tan ardientemente deseo alcanzar, traen una tibieza vivificante que no me esperaba. Hasta ahora no ha sucedido ningún incidente digno de figurar en una carta. Un ventarrón o dos y una vía de agua son percances que los navegantes apenas se acuerdan de consignar, y me daré por satisfecho si no acontece nada peor durante este viaje. Adiós, mi querida Margaret. Ten la seguridad de que por mí y por ti no arrostraré peligros temerariamente. Seré frío, perseverante y prudente. Pero el éxito coronará mis esfuerzos. ¿Por qué no? He llegado hasta aquí, trazando un rumbo seguro por mares jamás surcados, con las estrellas por únicos testigos y espectadores de mi triunfo. ¿Por qué no continuar con el proceloso pero obediente elemento? ¿Qué puede detener el corazón decidido y la voluntad resuelta del hombre? Estas no son más que fusiones involuntarias de mi corazón, pero debo terminar. Que el cielo bendiga a mi querida hermana. Robert Walton. En 1831, la editora Standard Novels le pidió a Mary Shelley que hiciera una carta y revisaran los textos para una reedición. La edición sería de pasta dura y contendría no solamente la investigación de todo el contexto que rodeó a la autora y que la inspiró para poder realizar esta obra, así como la carta que mencionamos en el podcast anterior, en el cual también viene información de cómo se sintió ella y qué cambió en su vida después de ser tan joven y haber escrito pues una obra que marcaría la época, no solo la época, sino pues, la humanidad. Ha ocurrido un incidente tan extraño que no puedo por menos consignarlo, aunque es muy probable que me veas antes de que estos papeles lleguen a tus manos. El lunes pasado 31 de julio nos quedamos casi cercados por el hielo que rodeaba el barco por todos lados, dejando apenas libre el agua en la que flotaba. Nuestra situación era un poco peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta que nos envolvía una niebla muy espesa, así que permanecimos al pairo en espera de que sucediera algún cambio en la atmósfera y el tiempo. Hacia las 2 despejó la niebla y vimos, extendiéndose en todas direcciones, inmensas e irregularidades llanuras de hielo, que parecían no tener un fin. Algunos de mis camaradas dejaron escapar un gemido, y empezaba yo mismo a sentirme asaltado por inquietantes pensamientos cuando una extraña visión atrajo súbitamente nuestro interés, disipando la angustia de nuestra propia situación. Divisamos un vehículo bajo, ajustado sobre un trineo y tirado por perros. Observamos el rápido avance del viajero con nuestros catalejos hasta que desapareció entre las lejanas irregularidades del hielo. Este espectáculo nos produjo un asombro indecible. Según creíamos, nos encontrábamos a centenares de millas de tierra firme, pero esta aparición indicaba que en realidad no estábamos tan lejos. Cercados por el hielo, no obstante, no era imposible seguir el rastro, que habíamos observado con la mayor atención. Unas 2 horas después de este incidente notábamos mar de fondo, y antes del anochecer el hielo se rompió, quedando libre nuestro barco. Sin embargo, seguimos al pairo hasta la mañana siguiente, por temor a chocar con la oscuridad con aquellas grandes masas desprendidas que quedaron flotando a la deriva tras romperse el hielo. Aproveché ese tiempo para descansar unas horas. Por la mañana,
Tan pronto como amaneció, salí a cubierta y encontré a todos los marineros asomados a un costado del barco, al parecer hablando con alguien que había en el mar. Efectivamente, se trataba de un trineo como el que habíamos visto anteriormente, el cual, navegando a la deriva sobre un gran témpano de hielo, se nos había arrimado durante la noche. Solo quedaba un perro, pero dentro iba un ser humano, a quien los marineros trataban de convencer para subir a bordo. No era, como parecía el otro viajero, un habitante salvaje de alguna isla ignorada, sino un europeo. Al salir yo a cubierta, dijo el oficial: aquí está nuestro capitán, no consentirá en dejarle perecer en el mar abierto. Al verme, el desconocido se dirigió a mí en inglés, aunque con acento extranjero. Antes de subir a bordo de su barco, dijo: ¿tendría la bondad de indicarme hacia dónde se dirige? Puedes imaginar mi asombro al oír semejante pregunta en labios de un hombre al borde de la muerte, para quien mi barco debía de suponer un recurso que nadie habría querido cambiar por el tesoro más precioso de la tierra. Contesté, sin embargo, que íbamos en un viaje de exploración hacia el Polo Norte. Al oír esto pareció tranquilizarse y accedió a subir a bordo. Válgame Dios, Margaret, si hubieras visto al hombre que consentía de este modo en salvarse, tu sorpresa no habría tenido límites. Sus miembros estaban casi helados y tenía el cuerpo espantosamente extenuado por el cansancio y el sufrimiento. Jamás había visto a un hombre en tan miserable estado. Intentamos trasladarle al camarote, pero en cuanto dejó de recibir aire fresco se desmayó. Así que le volvimos a sacar a cubierta y reanimamos frotándole con coñac y obligándole a tragar una pequeña cantidad. Tan pronto como mostramos señales de vida, le envolvimos en mantas y lo instalamos junto al fogón de la cocina. Lentamente se fue recuperando y tomó un poco de sopa, cosa que le reanimó de forma sorprendente. Así pasó 2 días antes de poder hablar, y a menudo temí que su sufrimiento le hubiese privado de sus facultades mentales. Cuando se hubo recuperado un poco, le trasladé a mi propio camarote y le atendí todo lo que permitían mis obligaciones. Jamás he visto criatura más interesante. Sus ojos tienen generalmente una expresión de fiereza, incluso de locura, pero hay momentos en los que si alguien tiene un gesto de amabilidad con él, o le rinde el más pequeño servicio, se le ilumina el semblante, por así decir, con un resplandor de bondad y de dulzura que jamás he visto. Pero por lo general se le ve melancólico y desesperado, y a veces rechina con los dientes, como impaciente por el peso de las aflicciones que le agobian. En cuanto a mi huésped se hubo recobrado un poco, me costó mucho trabajo mantenerle apartado de los hombres, que deseaban hacerle miles de preguntas, pero no consentí que lo atormentasen con su vana curiosidad, dado que se encontraba en un estado corporal y mental cuya repercusión dependía evidentemente del completo reposo. Una de las veces, no obstante, el lugarteniente le preguntó por qué se había adentrado tanto en los hielos con aquel extraño vehículo. Su semblante adoptó al punto una expresión de profunda tristeza y contestó: para perseguir al que huye de mí. ¿Viaja de la misma manera el hombre al que persigue? Sí. Entonces creo que la hemos visto, porque el día antes de recogerla a usted avistamos un trineo tirado por perros con un hombre. Esta noticia despertó la atención del desconocido, que hizo una multitud de preguntas sobre la dirección que el demonio, como él lo llamó, había tomado. Poco después, cuando se quedó a solas conmigo, dijo: sin duda he despertado su curiosidad, así como la de esta buena gente, pero usted es demasiado discreto para hacer preguntas. Desde luego, será muy impertinente e inhumano por mi parte importunarle ahora con preguntas. Sin embargo, me ha rescatado de una extraña y peligrosa situación. Me ha devuelto benévolamente a la vida. Poco después de esto, preguntó si creía que al romperse el hielo habría sido destruido el otro trineo. Le dije que no le podía contestar con seguridad, ya que el hielo no se había roto hasta cerca de medianoche, y que el viajero podía haber llegado a un lugar seguro antes de esa hora, pero no me era posible asegurar nada. Desde ese momento, un nuevo soplo de vida animó al debilitado cuerpo del desconocido. Expresó los mayores deseos de subir a cubierta a vigilar, por si surgiera el trineo que había aparecido antes.
pero le he convencido para que permanezca en el camarote, pues está demasiado débil para soportar la crudeza del aire. Le he prometido que habrá alguien vigilando por él y que le avisará inmediatamente si aparece cualquier nuevo objeto a la vista. Este es mi diario. En lo que se refiere a este extraño suceso hasta el día de hoy, la salud del desconocido mejora poco a poco, pero es muy reservado y se muestra muy inquieto cuando entra en el camarote alguien que no sea yo. Sin embargo, sus modales son tan conciliadores y afables que todos los marineros se interesan por él. Aunque habla muy poco con ellos, por mi parte, empiezo a quererle como a un hermano, y su profunda y constante aflicción me llena de simpatía y ternura. Ha debido ser una noble personalidad en tiempos mejores, y aún ahora es un atractivo y afable derrotado. Te decía en otra de mis cartas, mi querida Margaret, que no encontraría a ningún amigo en el inmenso océano. Sin embargo, es aquí donde he descubierto a un hombre al que, si la desgracia no hubiese quebrantado su espíritu, me habría encantado considerarle como el hermano de mi corazón. Seguiré el diario sobre el desconocido a intervalos, si surge algún nuevo incidente que consignar. 13 de agosto de 1700. Mi afecto por el huésped aumenta cada día. Me inspira a la vez admiración y compasión hasta un grado asombroso. ¿Cómo contemplar a un ser tan noble destruido por el dolor sin sentir una profunda pena? Es bondadoso e instruido. Tiene una mente cultivada y cuando habla, sus palabras, si bien escogidas con la mayor exquisitez, fluyen sin embargo con rapidez y elocuencia sin igual. Ahora se encuentra muy repuesto de su debilidad y está continuamente encubierto, vigilando evidentemente por si aparece el trineo que iba delante del suyo. Sin embargo, aunque desaventurado, no se sume por completo en la desdicha, sino que se interesa vívidamente por los proyectos de los demás. Con frecuencia hablamos de los míos, que yo le he confiado sin reservas. Ha escuchado atentamente todos los argumentos que avalan mi éxito final y cada pormenor de las medidas que he adoptado para conseguirlo. Ganado por su simpatía al oírle empleado el mismo lenguaje de mi corazón, no me ha importado exteriorizar el inflamado ardor de mi alma, contándole, desbordante de entusiasmo, con qué alegría sacrificaría mi fortuna, mi existencia y todas mis esperanzas al progreso de mi empresa. La vida y la muerte de un hombre no son sino un precio pequeño que pagar por la adquisición de los conocimientos que yo busco, dado el poder que alcanzaría y transmitiría después sobre los enemigos elementales de nuestra raza. Mientras hablaba de esta manera, una sombra oscura invadió el semblante de mi interlocutor. Al principio observé que trataba de reprimir sus emociones. Se puso las manos delante de los ojos y a mí me tembló y me falló la voz al descubrir que le corrían abundantes lágrimas entre los dedos. Un gemido escapó de su pecho agitado. Callé. Al final habló él con voz quebrada. Infeliz, ¿acaso quiere compartir mi locura? ¿Ha bebido también de esa bebida embriagante? Escúchame, permita que le revele mi historia y verá cómo arroja la copa de sus labios. Tales palabras, como puedes imaginar, excitaron enormemente mi curiosidad, pero el paroxismo de dolor que se apoderó del desconocido consumió sus debilitadas fuerzas e hicieron falta muchas horas de reposo y de serenas conversaciones para que recobrase la calma. Cuando logró dominar la violencia de sus sentimientos, pareció despreciarse por haber sido esclavo de su pasión, y acallando la oscura tiranía de la desesperación, me indujo otra vez a hablar de mí mismo. Me pidió que le contase la historia de mis años jóvenes. Se la conté en pocas palabras, aunque esto suscitó diversas reflexiones. Le hablé de mi deseo de encontrar un amigo, de mi anhelo de una más íntima simpatía que la que me había tocado con un espíritu compañero, y expresé mi convicción de que un hombre podía gloriarse de poca felicidad si no gozaba de esta bendición. Estoy de acuerdo con usted, replicó el desconocido. Somos criaturas incompletas, sin acabar,
si otra mejor, más inteligente y querida que nosotros, como debe ser un amigo. No nos ayuda a perfeccionar nuestras naturalezas débiles y defectuosas. Una vez tuve un amigo, el más noble de los seres humanos. Por tanto, estoy en condiciones de opinar sobre la amistad. Usted tiene esperanza y todo un mundo por delante y no tiene motivos para desesperar, pero yo lo he perdido todo y no puedo empezar otra vida de nuevo. Al decir esto, su semblante reflejó una reflexión muda y serena que me llegó al corazón, pero guardó silencio y luego se retiró a su camarote. Incluso destrozado espiritualmente como está, nadie es capaz de apreciar como él las bellezas de la naturaleza, el cielo estrellado, el mar y cada escenario grandioso que ofrecen estas regiones maravillosas parecen capaces de elevar su alma de la tierra. Este hombre tiene una doble existencia. Puede hundirse en el sufrimiento y dejarse vencer por los desengaños. Sin embargo, cuando se encierra en sí mismo, es como un espíritu celestial que irradia un halo a su alrededor, dentro de cuyo círculo no se atreven a entrar ni el dolor ni la locura. Te hará sonreír el entusiasmo que muestro al hablar de este divino errabundo. No lo harías si le vieses. Te has formado e instruido en los libros y en el retiro del mundo, y eres por ello un poco quisquillosa. Pero eso mismo te capacita más para apreciar los extraordinarios méritos de este hombre maravilloso. A veces he tratado de descubrir qué cualidad es la que eleva tan por encima a las personas que he conocido. Creo en su perspicacia, su vivo e inefable poder de discernimiento, su penetración en las causas de las cosas, su claridad y precisión sin igual. Añade a esto una facilidad de expresión, una voz cuyas varias entonaciones poseen una masculinidad cautivadora. 19 de agosto de 1700. Ayer, me dijo el desconocido, se habrá dado cuenta fácilmente, Capitán Walton, de que he sufrido grandes e inigualables desventuras. Había decidido en cierta ocasión que muriesen conmigo los recuerdos de estos males, pero usted me ha ganado para que modifique tal decisión. Usted busca el conocimiento y el saber, como yo los busqué en otro tiempo. Confío vívidamente en que el cumplimiento de sus deseos no resulte ser una serpiente que le muerda, como me mordió a mí. No sé si el relato de mis infortunios puede serle de utilidad, sin embargo, dado que sigue el mismo camino, exponiéndose a los mismos peligros que han hecho de mí lo que soy. Supongo que podría sacar oportuna enseñanza de mi relato, una enseñanza capaz de guiarle si triunfa en su empresa y de consolarle en caso de que fracase. Dispóngase a escuchar sucesos que normalmente se tienen por maravillosos. Si estuviésemos en parajes más domésticos de la naturaleza, temería chocar con su incredulidad y quizá me juzgue ridículo, pero en estas regiones deshabitadas y misteriosas pueden parecer posibles muchas cosas que provocarían la risa de quienes no están familiarizados con los cambiantes poderes de la naturaleza. No me cabe duda tampoco de que mi relato aportará la prueba intrínseca de la veracidad de los sucesos que lo componen. Como puedes imaginar, me sentí muy complacido ante el ofrecimiento de tal confidencia. Sin embargo, no podía soportar el ver cómo se reavivaba su dolor al referir sus aventuras. Sentí los mayores deseos de escuchar el prometido relato, en parte por curiosidad y en parte por un gran deseo de mejorar su destino. Si estaba dentro de mi posibilidad, al contestarle, manifesté estos sentimientos. Le agradezco su simpatía, replicó, pero es inútil. Mi destino está próximo a su fin. Solo espero que suceda una cosa y luego descansaré en paz. Comprendo sus sentimientos, prosiguió, al observar que yo quería interrumpirle. Pero se equivoca, amigo mío. Si me permite que le llame así, nada puede alterar mi destino. Escuche mi historia y comprenderá cuán irrevocablemente trazado está. Seguidamente, me dijo que empezaría su relato al día siguiente,
cuando estuviese yo libre de obligaciones. Esta promesa me arrancó las más cálidas expresiones de agradecimiento. He decidido consignar por escrito cada noche, siempre que mi deber no me lo impida, y atendiéndome lo más fielmente a sus propias palabras, lo que él me cuente durante el día. En caso de encontrarme ocupado, tomaré notas al menos. Este manuscrito te proporcionará sin duda el mayor placer, pero yo, que lo conozco y escucho la historia de sus labios, con qué simpatía lo leeré en el futuro. Aún ahora, al dar comienzo a esta tarea, su voz modulada se dilata en mis oídos, sus ojos brillantes se demoran en mí con toda su melancólica ternura. Le veo alzar la mano delgada, con animación, mientras las facciones de su rostro resplandecen con la luz que irradia el interior de su alma. Extraña y conmovedora debe de ser su historia. Espantosa la tormenta que atrapó el valeroso navío en su rumbo, y lo hizo zozobrar así.